Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bien, en esta tarde vamos a ver que la obra de salvación tiene gran oposición del maligno. No sé si lo pudieron notar, pero eso es lo que vemos aquí en este pasaje. La obra del maligno, de Satanás, de poder destruir el plan de Dios, de destruir el plan de salvación de Dios. Pero ¿qué vemos? Que no lo puede hacer. Por más que lo intenta, desde allá, desde Génesis capítulo 3, por mayor oposición que haya, el maligno no puede desbaratar los planes eternos de Dios. Sin duda hace mucho daño. El nacimiento de Jesús en Belén costó la vida de muchos otros niños, si lo podemos ver aquí. Pero en general lo que podemos ver es que la obra de salvación tiene gran oposición del maligno, pero que nunca lo va a poder derrotar. Y esto nos muestra de que desde el mismo día que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, podemos tener completa fe y esperanza que hasta el día que Cristo venga por nosotros, Él va a completar la obra que empezó en nosotros. Así lo dice Filipenses capítulo 1. Dice el versículo 13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, después que partieron ellos. Esto indica un poquito de tiempo después de que los magos se fueron. ¿Recuerdan a los magos que vinieron desde Oriente para ver al Señor? Dice el texto que los magos realmente no alcanzaron a llegar al pesebre, como muchas veces lo vemos en la tradición cristiana, sino que llegaron tiempo después y llegaron a ver a Jesús en una casa. Dice el capítulo 2, versículo 10, 2:10, ahí un poquito antes, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que los magos realmente no alcanzaron a llegar al pesebre, no llegaron en la misma noche en que Jesús nació. Los únicos que realmente estuvieron adorando allí en el pesebre fueron los pastores, ¿no? Fueron los únicos que realmente llegaron. Los magos llegaron tiempo después. Algunos comentaristas muy serios dicen que aproximadamente 1 año después del nacimiento de Jesús. Por eso que aquí Herodes, si ustedes lo notaron, mandó a matar a todos los niños, ¿de qué edad? Menores de 2 años, es decir, hay un rango muy grande de tiempo. Los magos no llegaron justo aquel día. Pero vemos aquí que a pesar de la gran oposición del maligno, lo que vemos nosotros es que cuando Dios quiere usar a las personas alrededor de su plan de salvación, vemos una gran obediencia de parte de los que son instrumentos de Dios. Lo que nosotros vamos a ver aquí en este pasaje es la obediencia, la tremenda obediencia de José y de su familia.
Inmediato que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ven aquí, Dios está irrumpiendo de manera sobrenatural en el mundo de los hombres en pro de la salvación del mundo. Aquí vemos que el Dios Todopoderoso puede entrar, dar su mensaje como Él quiere. No es como quizás pasó con otros profetas del Antiguo Testamento, que a veces tenían una visión, una aparición. Aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José. Vemos aquí el todo poder de Dios y le da una orden: levántate y toma al niño y a su madre. Es muy interesante que Dios habla al Padre acá, porque nosotros podríamos haber pensado por qué no le habló a María. Sin embargo, habla al Padre porque está en justa enseñanza con el contexto de toda la Biblia. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, a quien Dios siempre hace responsable por la vida espiritual de la familia es siempre al Padre. El Padre somos los responsables de conducir a nuestras familias, de protegerlas para que como familia podamos cumplir la voluntad de Dios. Es la misma experiencia que debemos tener en el día de hoy. El Padre está para llevar adelante a la familia, para guiar adelante a la familia en la vida espiritual. Cuando esto no ocurre, muchas veces las mamás se llevan todo el peso. Recordamos cómo Timoteo con su abuela y con su mamá, porque su papá no era creyente, sin embargo ellas lo guiaron en la fe y Timoteo llegó a ser, como le llamó Pablo en una ocasión, verdadero hijo en la fe. Así que aquí vemos a José, que aunque por más extraña que parezca la visión y la orden que Dios le da por medio del ángel, vamos a ver que José de inmediato obedece. Aquí entonces nosotros podemos ver que muchas veces la voluntad de Dios nos puede parecer algo extraña. Muchas veces los caminos por el cual Dios nos empieza a conducir y por los cuales nos pide que le obedezcamos, a veces se vuelven como sin razón, como oscuros, como extraños. Pero más adelante José se va a dar cuenta que Dios lo estaba guiando correctamente. Porque más adelante José va a ser testigo de cómo Herodes mandó a matar a los niños, pero José ya había obedecido. Huye a Egipto. Podríamos pensar que ilógico, ¿no? El pueblo de Israel salió de Egipto y ahora le pide a la familia del Salvador, del Mesías, que vaya a Egipto. El lugar al que Dios nos pida que vayamos, la obediencia que Él nos pida, siempre va a ser el mejor lugar donde podamos estar. La voluntad de Dios siempre es el lugar más seguro del mundo, aunque no lo parezca. Huyó a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Es decir, una obediencia absoluta le está pidiendo a José. Le está diciendo: José, hasta que te diga lo contrario, váyanse a Egipto y quédense allá. Noten que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, pero también tiene tiempo exacto. Le dice hasta que te ordene algo diferente. Y aquí recién le da la razón, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Esta es la razón. Herodes, en su ira, en su celo por este nuevo rey que nació, quiere impedir que le quiten el trono. Y por eso manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Versículo 14 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Ven la obediencia inmediata de José? José rápidamente hizo preparativos. Y noten lo que el texto aquí exalta. Dice: se fueron de noche. Se fueron de noche. Igual que en la Pascua, allí en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel salió a la medianoche de Egipto. Prepararon todo durante el día y salieron libres por fin de Egipto. Aquí, a la medianoche posiblemente, José prepara a su familia para irse de vuelta a Egipto. Pero a pesar de que es Egipto, para ellos es el lugar más seguro. Si lo dice Dios, debemos confiar. Su voluntad es perfecta. Se van de noche para no ser vistos, posiblemente salen en silencio para poder esconderse allí hasta que pase el peligro. Notan aquí que la obra de salvación de Dios siempre va a tener una gran oposición del maligno. Siempre va a haber una gran oposición del maligno. Pero ¿qué tienen que hacer aquellos que están siendo usados por Dios para que esta obra tenga éxito, esta obra de salvación tenga éxito? Dios pide que sus instrumentos, ahora nosotros su iglesia, seamos obedientes y fieles. Dios le pide a José obediencia absoluta
e inmediata. Y Dios les bendijo y los protegió. Y luego de que muere este malvado Herodes, ellos pueden volver. ¿Notan? No importa qué gran peligro haya, la obra del Señor, el maligno nunca la va a poder destruir. Pero le pide algo a sus instrumentos, a sus hijos, que seamos obedientes, que confiemos en Él. A veces sus caminos parecen extraños, riesgosos, peligrosos. A veces las decisiones a las cuales a veces Dios nos encamina nos hacen ver como necios delante del mundo, objeto de crítica por el mundo. Pero no nos preocupemos, estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Estuvo allí, dice el versículo 15, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aproximadamente los libros de historia ubican la muerte de este Herodes, Herodes el Grande, que tuvo 3 sucesores cuando él muere: Felipe, Arquelao y Antipas. Este Herodes el Grande, que es como el papá de los 3 que vinieron después, muere, según la historia, en el año 4 de nuestra era. Así que aproximadamente el Señor ya tenía quizás 3, 4 años de edad en Egipto, y vuelven recién a la tierra de Israel. Así que la edad temprana del Señor Jesús, buena parte de ella la pasó en Egipto. Nuevamente el ángel viene y le habla a José para que ellos vuelvan. Nosotros probablemente en el día de hoy no debemos estar esperando revelaciones, sueños. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Que es más seguro incluso. La palabra de Dios. Tenemos la escrita, revelada palabra de Dios, la revelación más segura. Así que no tenemos que andar buscando en sueños o formas de las nubes. Dios nos ha dado su palabra y en Él podemos confiar. En ese momento, esa fue la forma en que Dios le habló providencialmente a José. Sin embargo, todo estaba también preparado. Cita a un profeta allí. Esta es una cita de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Así que José confió, no dudó ni un segundo, porque él tenía una fe que nosotros también debemos compartir en el día de hoy, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Esto es muy importante para el plan de Dios como iglesia. Mire, acompáñeme al capítulo 16 de Mateo. Esta es la palabra de Dios que se cumple para nosotros como iglesia. Leamos desde el 16. El contexto es que Jesús le está preguntando a sus apóstoles: ¿quién creen que soy yo? ¿Cierto? Y respondiendo Simón Pedro, en el versículo 16, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión, hermanos, de Pedro es la roca de la cual él va a hablar en el versículo 18. Mire, sigamos leyendo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hasta ahí un segundo. Quizás usted tiene una notita al pie de página donde dice que la palabra Pedro allí es la palabra Petros, que significa una piedra pequeñita, como la que uno puede encontrar en la calle, una piedra pequeña. Pero después mire lo que dice: y sobre esta roca. Quizás su Biblia tiene otra notita al pie que dice Petra. Es decir, Jesús le dice a Pedro: Petros, tú eres Petros. Pero la Petra que tú dijiste en el versículo 16, Cristo es el Hijo del Dios viviente, esa es la roca. Y continúa diciendo: y sobre esta roca, es decir, no en Pedro, como el primer papa, por ejemplo, que dice la Iglesia Católica, sino en la confesión de Pedro, sobre esta roca, Cristo es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tenemos una palabra segura para el éxito de lo que somos nosotros? Sí, ahí está. El infierno, dice ahí, no va a poder derrotar la obra de Dios en la que estamos nosotros ahora, que es la iglesia. Pero Dios quiere que seamos obedientes. Lo mismo le estaba pidiendo Dios aquí a José. José, tú y tu familia han sido escogidos para traer al Mesías al mundo. Y la obra de salvación de Dios va a seguir adelante. El maligno no la va a poder destruir. Pero a ti se te pide que seas obediente, porque mi palabra se cumple.
Y nosotros también tenemos una palabra que se va a cumplir. Yo edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Jesús. ¿Quién es el que edifica la iglesia? El Señor. Y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Por más que trate, el maligno no va a poder destruir la iglesia de Cristo. Es decir, por eso que el Señor dice que debemos invertir en los tesoros del cielo. Porque este lugar, la iglesia de Cristo, es la empresa que tiene asegurado el mayor éxito. Porque todo lo que nosotros hagamos por la iglesia va a durar por la eternidad. Pero todo lo demás, las cosas quizás por las cuales nosotros nos afanamos un poco más de la cuenta a veces, ¿cierto? Nuestros trabajos, nuestras empresas de aquí de la tierra, nuestros tesoros de aquí de la tierra, que son importantes también. Pero cuidado, que no sean más importantes que los tesoros que debemos llevar al cielo. Sigue diciendo el versículo, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está esos Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Sabe qué? Estuve investigando y más de 300 profecías del Antiguo Testamento se han cumplido con el nacimiento de Cristo y toda su obra hasta su ascensión. No sé si recuerdan el jueves, cuando leímos el Salmo 22. En un solo pasaje tan corto vimos varias profecías que se cumplieron. La sed del Señor en la cruz, los vestidos de Jesús divididos entre los soldados jugando a las suertes en los vestidos de Jesús, todo eso dicho en los versículos que vimos el jueves en el Salmo 22. Más de 300 profecías cumplidas exactamente como la Biblia lo decía acerca de Jesús. Y hay muchas más. Cuando uno lee los Salmos, Jesús aparece vez tras vez en el libro de Génesis, en los libros del Pentateuco, donde se habla del tabernáculo, del futuro templo y de los sacrificios. Constantemente Jesús aparece allí en los sacrificios. El Señor Jesús es sin duda el hilo conductor de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Verso 16 de Mateo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El enojo de Herodes, ¿a qué lo llevó? Demos una hoja más adelante, mire conmigo capítulo 5 de Mateo, y miremos el versículo 21, 5:21 de Mateo. Aquí el Señor está siempre apuntando al sentido interior de los mandamientos, porque recordemos que los religiosos siempre están más interesados en los aspectos externos de la religión, nunca en lo interior. Aquí Jesús les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mira ahora el versículo 22, Jesús va más adentro, va al origen del asesinato. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Dónde comienza el asesinato? El asesinato empieza con la ira, con el enojo. Aquí Herodes está enojado nada más, pero el enojo y la ira lo llevaron al asesinato. Jesús lo dice ahí en Mateo 5:22. El origen de la muerte, del asesinato, empieza todo con el enojo. ¿Recuerdan Caín y Abel? Cuando Caín se enojó con su hermano, porque Dios vio con mayor agrado la ofrenda de su hermano, y se enojó. Y el enojo lo llevó al asesinato. No nos sorprendamos, todo empieza con el enojo. Uno podría pensar, no es tan grave el enojo. Cuidado, el enojo es el primer paso del asesinato. En Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Todo empieza con el enojo, con la ira, y eso lleva al asesinato. También el Señor, dialogando muy fuerte con los religiosos, en Lucas 11:47, les dice, ¡ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! ¿Con qué empieza el asesinato? Con el enojo. Acompáñeme ahora, por favor, a Juan capítulo 15. Miremos un versículo juntos aquí. Juan 15:18.
Estamos hablando aquí en este pasaje de Mateo 2 que el maligno quiere oponerse al plan de Dios, a la obra de salvación de Dios. Y él va a hacer que los enemigos de su pueblo y de los que van a guiar el plan de salvación, airarse contra ellos. Así ha sido a través de la historia. Matarlos finalmente. Dice Juan 15, 18. ¿Lo tenemos? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Debemos sorprendernos de que el mundo sienta ira contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. No es sorpresa. Así ha sido a través de toda la historia. El enemigo siempre ha tratado de destruir la obra de Dios y a los hijos de Dios. Juan ahí en el capítulo 15 registra a Jesús hablando del mundo. ¿Quién maneja el mundo? Primera de Juan, capítulo 5, 19. ¿Quién maneja el mundo? El mundo como un sistema espiritual, ¿no? Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está detrás de todo en este sistema del mundo? El maligno, Satanás. El mundo está conformado por 3 elementos. Lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Nuestro hermano cuando nos enseñó en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 16, están los elementos del mundo. Después de decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ese es el sistema diabólico, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él maneja todo esto. Así que, volviendo a Mateo 2, vemos que aquí Herodes se enoja y el enojo lo lleva al asesinato. Dice que mandó a matar a todos los niños. Aquí vemos la ira del maligno cobrando la vida de muchos a través de la historia. Podemos ver cómo constantemente los profetas de Dios en el Antiguo Testamento fueron muertos. Los niños en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el faraón también mandó a matar a todos los niños. Constantemente el enemigo se quiere oponer al plan de salvación de Dios, quitándoles la vida. Por eso que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Juan 10, 10 y 11. Claro, Satanás no puede hacer otra cosa que matar y destruir. Él quiere que la gente muera lo más rápido en este mundo, que se vayan de este mundo sin Cristo, sin haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Él es el que está detrás de los asesinatos, de las masacres. Él está detrás de las guerras. ¿Recuerdan cuando vimos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20? Dice que cuando Satanás fue apresado por 1000 años, cesaron las guerras. Y cuando Satanás fue librado en el último momento, se produjo la guerra de Gog y Magog. ¿Quién está detrás de todas las matanzas y de la muerte en el mundo por asesinato? Es Satanás. Él quiere que la gente muera y parta de este mundo sin haber creído en el Evangelio. Así que, ¿quién está encargado de llevar esa vida que el Señor ofrece? Nosotros, la iglesia. Estamos encargados de llevar el mensaje, el único mensaje que da vida a este mundo. Que creas en Cristo, que es el único Salvador posible de tu alma. Él vino a este mundo, somos todos pecadores y Él murió en tu lugar. Pagó la culpa por tus pecados. Y si tú crees en Él, Dios te da a ti el perdón de tus pecados y te regala la justicia de su Hijo. Por eso es que tenemos acceso al Padre. Porque cuando el Padre nos ve a través de su Hijo. ¿A qué niños mandó a matar? Dice el versículo. A todos los menores de 2 años que había en Belén. Así que ahí está más o menos el tiempo en que llegaron los magos.
Pero no solamente los niños de Belén. ¿Qué más exalta el versículo ahí? Y en todos sus alrededores. O sea, para no equivocarse, Herodes comete algo horrible. Manda a matar prácticamente a todos los niños de la tierra de Israel. Fue una orden maligna, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vamos al versículo 17. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Algo muy interesante que vamos a estar viendo constantemente en Mateo es que Mateo se goza mucho en el concepto de profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento. Se fijaron que en el versículo 15 dice, esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y después ahora, aquí en el 17, ¿qué dice? Entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Esto va a ser muy común en Mateo. Esto lo dijo el profeta para que se cumpliese. Y más adelante va a decir, esto así se cumplió, lo dicho por el profeta. Es decir, nosotros en el día de hoy también como iglesia debemos tener plena seguridad que lo que Dios dice se cumple. Lo leímos ahí en Mateo 16. El Hades no podrá contra la iglesia. Estamos en una empresa que no va a fallar, la iglesia de Cristo. Y Él nos pide a nosotros simplemente que en toda esta oposición que el maligno siempre va a instalar para destruir la obra de Dios, los hijos de Dios debemos mantenernos fieles y obedientes. Y el Señor va a bendecir. Así que amemos la palabra, prediquemos la palabra, el Evangelio. Prediquemos su Evangelio y el Señor nos va a bendecir. Dice el versículo 18, voz fue oída en Ramá. Esta es la profecía de Jeremías. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso es Jeremías 31:15. Esto ocurrió históricamente, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Jeremías 31, si recordamos un poquito, esto fue cuando llegaron los babilonios y llevaron cautivo al pueblo de Israel. Así que este versículo está ubicado en una época de exilio, de aquellas personas que han tenido que salir de su tierra para irse a otro lugar llevados como esclavos. Y toman este pasaje para indicar que se cumple lo que se había dicho para la familia de Jesús, siendo él muy pequeño, que tuvo que huir de su tierra para esconderse de la muerte. Pero después, dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Por fin murió el malvado Herodes. Nuestra Biblia no dice cómo murió, pero sí hay un libro muy importante que debiéramos tenerlo en cuenta, un libro que habla de la historicidad de Jesús. Las guerras de los judíos y antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Josefo narra cómo murió Herodes. Dice así, después de esto, de haber aplastado cruelmente una rebelión de judíos, Herodes fue empeorando rápidamente, sufriendo terribles dolores. Sentía una terrible comezón, tenía las entrañas ulceradas y sus partes privadas gangrenadas y con gusanos. Intentó en vano aliviar su asma y convulsiones en los baños termales de Cali-Roé y volvió a Jericó. Aquí reunió a hombres distinguidos de todas partes de la nación y ordenó que fueran encerrados en el hipódromo. Le ordenó a su hermana Salomé que tan pronto él muriera, que todos estos hombres fueran muertos para que en su muerte hubiera dolor por todo el país y no gozo. Así murió Herodes. Este malvado Herodes que mandó a matar a los niños y que trató de matar al Señor Jesucristo cuando él nació. Murió de la manera más terrible que nosotros podemos imaginar. Y como él sabía que era tan malvado y que toda la tierra de Israel se iba a gozar cuando supieran que este hombre murió, él mandó a matar a muchos para que en toda la tierra hubiera dolor en el día de su muerte y no alegría. Versículo 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Nuevamente, Dios llama a José a una obediencia inmediata, exacta, absoluta, y veremos que así lo hace. Y por eso que el Señor bendice en su obra
cuando sus hijos son obedientes. Una nota importante también aquí acerca del nombre de la tierra de Israel. Yo sé que actualmente a ese lugar se le llama Palestina, ¿no? La tierra de Palestina. Pero eso realmente es un nombre que los romanos le pusieron a esa tierra, que es algo así como Filistea, ¿no? Pero la Biblia, ¿cómo le llama a esa tierra? Tierra de Israel, y lo va a decir 2 veces. Aquí en primer lugar y ahora un poquito más adelante del mismo modo. El ángel nuevamente se le aparece de manera sobrenatural a José, le da la información de que vuelva a la tierra de Israel. Por eso el versículo 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino, ¿dónde? Lo dice 2 veces, ¿se fijan? Si usted lee su Nuevo Testamento, nunca dice Palestina, porque no se llama Palestina. Ese es el nombre que los romanos le pusieron, de alguna manera un nombre un poco ofensivo para el pueblo de Israel, porque los filisteos siempre fueron históricamente enemigos malos, malvados de Israel. Los filisteos ya no existen, pero sigue ese nombre, tierra de Israel, tierra de Israel. Y José nuevamente obedece de manera inmediata, como padre, como esposo, guiando y liderando a su familia hacia el plan de Dios. Así que nuevamente, queridos varones, los que tenemos el privilegio de guiar a nuestras familias, cuidado con descansar en pensar, no, yo he escuchado varones decir esto, no, mi esposa es la más espiritual de la familia, ella es la que nos guía a nosotros. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el esposo es el principal responsable por la vida espiritual del hogar. Esto no quita que una madre no lo pueda hacer, pero ¿quién va a pedir cuentas? Dios va a pedir cuentas a nosotros. Somos los principales responsables por promover la palabra de Dios y la vida cristiana en nuestros hogares. Versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Aquí estaba lo que les decía, ¿no? Herodes, su padre, el que murió, era Herodes el Grande, y luego de que muere, dejó a 3, Felipe, Arquelao y Antipas. Felipe, recuerdan que él tenía un problema ahí con Juan el Bautista, ¿no? Tenían una discusión. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ven que aquí José dice que tuvo temor. Tuvo temor. El hecho, hermanos amados, de que nosotros busquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre, no quita que suframos dudas y temores. Si ustedes hacen memoria, recuerdan que Gedeón le pedía señales a Dios para antes de actuar, para estar seguro. También Pedro estaba al lado de Jesús, caminando sobre el agua, pero también tuvo temor, dudas y se hundió, estando al lado de Jesús. El temor, las dudas han sido normales, incluso en los grandes hombres de la fe. Pero ahí es donde debemos estar firmes en el Señor, recordando que Él cumple su palabra. José era hombre también, y él también tuvo dudas y temor en medio de toda esta matanza, en medio de toda esta persecución y peligrar de su familia, pero él se sometió al Señor. Y por revelación en sueños se fue a la región de Galilea, es decir, al norte de Israel. A Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, pero Jesús no nació en Nazaret. ¿Dónde nació? En Belén, en el sur. Y esto viene aquí para terminar el versículo 23, que es probablemente uno de los misterios que hay en la Biblia. Dice el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta cita no está muy clara en el Antiguo Testamento. Si usted busca ahí la que se indica, no es muy clara. No hay mucha claridad de cuál es la cita a la cual está aludiendo aquí Mateo, de que los profetas habrían dicho en el Antiguo Testamento que iba a ser llamado Nazareno. Pero así fue conocido el Señor Jesús, como Jesús de Nazaret, porque desde su niñez vivió y creció allí en Nazaret, en el norte de Israel, pero él era de Belén, de la ciudad de David. No confundir con el voto nazareo. ¿Ha escuchado eso? El voto nazareo no es lo mismo. Sansón hizo el voto nazareo, de no cortarse el pelo.
Quizás por eso muchas veces también la tradición nos presenta a un Jesús de cabello largo. La verdad es que los judíos usaban el cabello corto. El voto nazareo es una cosa muy distinta. Ser de Nazaret es otra cosa. Es vivir allá en el norte. ¿Qué les parece si vemos la cita? Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Esa es la única cita que tenemos ahí. Pero se fijan que no dice nada sobre Nazaret. De hecho, si uno estudia todo el Antiguo Testamento, no se menciona Nazaret. No hay mención al pueblo, ni siquiera como una villa. Así que es un pasaje difícil, porque no encontramos dónde está esta profecía. Algunos comentaristas muy serios han dicho que posiblemente alude a tradiciones orales, es decir, cosas que no quedaron registradas en el texto sagrado, pero que sí están en la historia del pueblo de Israel, en comentarios de profetas, en comentarios de la tradición oral. Así que la cita, esa es un misterio. Lo importante sí es que la palabra de Dios se cumple y que, aunque va a haber gran oposición del maligno, la obra de Dios nunca va a ser detenida. Pero ¿qué Él pide de nosotros? Que seamos fieles y obedientes, y el Señor va a bendecir. Vimos entonces en esta tarde que la obra de salvación tiene gran oposición del maligno. Pero podemos estar seguros que en Cristo tenemos la victoria. Vamos a orar.